Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Que estés recibiendo toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Venimos delante de ti con agradecimiento, porque cada día nos guardas, nos cuidas, nos guías. Cada día abres camino donde no lo hay. Y agradecidos por esa salvación tan grande a través de Jesús el Cristo, quien ha consumado todo en la cruz. Que recibas toda la gloria. Padre, que en este tiempo quebrantes todo el poder de la oscuridad, quita todo temor, toda inseguridad, que estés dándonos esa verdadera sanidad en nuestras mentes, corazones, nuestros espíritus, en nuestros cuerpos, que tú seas glorificado con poder. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que encontramos en este día en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, los versículos del 10 al 17. Dice la preciosa palabra del Señor: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le dejará desatar de esta ligadura en el día de reposo? Amén. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y que tú siempre nos das por tu gracia para darnos la verdadera respuesta. Especialmente te pido que a través de la palabra estés dándonos sanidad. Sana toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura de nuestras vidas, para que podamos levantarnos como tus verdaderos testigos y tu reino se establezca a través de nuestras vidas. Especialmente utilízanos para que tu precioso evangelio llegue a las siguientes generaciones. Gracias, Señor, porque siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el pasaje de hoy vemos a una mujer en medio de un gran sufrimiento. Estaba enferma, no un día ni dos, sino 18 años. Estaba enferma y vivía a causa de la enfermedad encorvada. ¿Qué quiere decir? Que estaba doblada, mirando hacia abajo, 18 años. Eso no es cualquier cosa. Eso no solo le traía sufrimiento físico, porque sería muy incómodo y le tendría mucho dolor de vivir así, ¿verdad? También le traía otro tipo de consecuencias. Eso afectaba a su vida real en todos los aspectos. No podía trabajar, no podía tener buena relación con los familiares. Los mismos familiares se sentirían mal, ¿verdad? Porque estaba sufriendo. Y sus hijos sufrirían porque no podría atenderles correctamente. También afectaba económicamente. No podía trabajar en ese estado, por supuesto. Y también de manera social, porque la sociedad religiosa del pueblo de Israel
Ellos pensaban que a consecuencia de una maldición, de un pecado, esa mujer estaba sufriendo de esa manera. Por eso la despreciaban e incluso no tenía derecho de acceder al templo. Estaba excomulgada totalmente. Y eso era un gran sufrimiento, y no era ni un día ni dos, 18 años. Pero también nos habla de una persona que no tenía dirección, estaba mirando al suelo continuamente, no podía ver hacia dónde avanzaba. Y muchas personas en este mundo, desgraciadamente, viven así. Viven doblados. ¿Qué quiere decir? Tienen un gran peso, un peso inmenso en sus vidas, están cargados, trabajados, como dice la palabra, y no pueden soportarlo. Crisis que no pueden soportar, que les afectan y están hundidos, encorvados, heridas de su corazón por circunstancias en las familias o a lo largo de su vida, preocupaciones, miedos, fracasos, resentimientos. Todo eso puede hacer que una persona esté totalmente como doblada, afligida, sin poder soportar todo eso, el sufrimiento. Las personas viven así. No solo físicamente, sino sobre todo están cargados, trabajados, como dice el Señor en Mateo 11:28. Él sabía muy bien y sabe lo que hay en el corazón del hombre. En definitiva, esa persona sufrió durante mucho tiempo, hizo sufrir a sus seres queridos y no tenía respuesta, no había manera para que esa mujer pudiera salir de ese sufrimiento. Por eso es muy importante, a la luz de la palabra, que estemos viendo esa sanidad verdadera. Y solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos da la verdadera sanidad. Jesucristo es el verdadero sanador. Y nosotros, como doctores espirituales, que Dios nos ha llamado en este tiempo, donde uno de los mayores problemas reconocidos son los problemas mentales. Pero claro, solo nosotros, a través de la palabra, vemos que también tienen un inicio espiritual. Por eso tenemos que conocer muy bien a través de la palabra quién es el verdadero sanador, cómo poder ayudar a los enfermos a que puedan experimentar esa verdadera sanidad en sus vidas, incluso creyentes, ayudarlos a que puedan experimentar esa sanidad verdadera. En la palabra encontramos muchas promesas de sanidad. Vemos en Marcos capítulo 6, versículo 56. Y donde quiera que entraban, en aldeas, en ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Vemos que las personas que ponían su fe en Jesús el Cristo podían recibir sanidad. Todo tipo de personas, todo tipo de enfermedades, porque en verdad Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él cargó todo ello en la cruz, como vemos también en la profecía del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. En verdad, Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Por eso muchas personas que se encontraban con Jesús, que creían correctamente, conforme a la palabra que Jesús era el Cristo, a través de la fe, experimentaban esa sanidad verdadera. Por eso es muy importante que estemos no solo conociéndolo, sino experimentándolo en nuestra vida, para que podamos estar siendo utilizados para compartir esa verdadera sanidad que es solo Jesús el Cristo. También podemos conocer el origen de las enfermedades. Hay enfermedades que son simplemente a causa de que uno va envejeciendo, ¿verdad? Entonces el cuerpo físico se deteriora, es algo evidente, y hay enfermedades que simplemente ese es su origen, o enfermedades por no cuidarnos bien, comer comida incorrecta, en desorden, estar
no durmiendo el tiempo necesario, todo eso afecta, influye en nuestro cuerpo físico y termina produciendo enfermedades. Pero hay otras enfermedades que vemos a la luz de la palabra, que es la verdad, que comenzaron, por supuesto, desde el pecado original. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo bendijo grandemente, dándole autoridad para gobernar y sojuzgar toda la tierra, el hombre, estando con Dios a la manera de Dios, no existía la enfermedad. Cuando el Señor terminó su creación en Génesis 1:31, dice la palabra que Dios vio su creación y todo, dice, era bueno en gran manera. Todo. No existía la enfermedad. El hombre era sano. A la manera de Dios era, de verdad, nos creó de una manera tremenda, con una capacidad tremenda. A la manera de Dios todo funcionaba perfectamente. Pero, a consecuencia de ese pecado original que aparece en Génesis 3, el ser humano, engañado por Satanás, decide romper el pacto que Dios le había dado. Eso trajo unas consecuencias tremendas para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque los primeros seres humanos son Adán y Eva. Lo que ellos hicieron totalmente afectó, sigue afectando a toda la humanidad que venimos de ellos. Por eso el ser humano quedó separado de Dios. Su naturaleza empezó a ser una naturaleza de pecado y empezó a estar viviendo bajo la esclavitud de Satanás. Y por supuesto, en ese estado empezaron esas enfermedades. Y enfermedades que nos muestra la palabra que pueden venir como consecuencia de pecados, consecuencias de pecados de nuestros antepasados. La palabra dice en Éxodo 20:4 y 5 que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que creen. Y ciertamente ahí vemos cómo esas consecuencias del pecado de antepasados está afectando hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso hay enfermedades, accidentes, problemas que la gente no sabe realmente por qué ocurre, pero a causa de la idolatría vienen realmente maldiciones, desastres. Todos venimos de países que son con un trasfondo idólatra totalmente. Es algo que está metido profundamente en nuestra cultura, en nuestra tradición, y es algo que se está practicando continuamente. Por eso a veces vienen desastres en vidas, en familias, y no sabe la gente por qué es, piensa, así es la vida, dicen, no, todo tiene un porqué, todo lo que ocurre tiene un porqué. Pero claro, solo la palabra, que es la verdad, lo está mostrando, y a consecuencia de idolatría vienen consecuencias, desastres, problemas, y tenemos que verlo para poder estar dando respuesta a las personas. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 5, vemos que David, que era un remanente conforme al corazón de Dios, él pecó gravemente, cometió adulterio y asesinato, porque cuando él ya había totalmente sometido a los filisteos, agrandado el reino, se relajó. Y cuando espiritualmente todo nos va bien, es bien peligroso, ¿verdad? Porque nos acomodamos, nos relajamos. Por eso la palabra dice que mire el firme, que no sea tentado, que puede caer, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado en todo momento. Y David se relajó. Entonces estaba allí, vio a esa mujer, Betsabé, que dice la palabra que era muy hermosa, y pues entró ese deseo en su corazón y pues terminó cometiendo adulterio. Luego, para borrar su pecado, pues hizo llamar al marido de Betsabé porque quedó embarazada y por supuesto su marido no estaba allí, ¿verdad? Por eso, para tapar ese pecado, hizo venir del frente, que estaba en la batalla, su esposo,
y de esa manera pues intentaba pues borrar ese pecado. Por supuesto, a Dios no podemos engañar. Ese marido era bien fiel y como sus compañeros estaban en batalla, él dormía todos los días allí fuera, ¿no? No entraba a casa con su mujer. Por eso al final David tuvo que mandar que pusieran al marido de Betsabé en el frente de batalla para que ciertamente los enemigos lo mataran. Y así fue. Pero el profeta Naamán, dice la palabra, se presentó delante de Dios, delante de David, y realmente le habló, y ahí David se dio cuenta del pecado tan grave que había cometido delante de Dios y delante de los hombres, y David, aunque lo había hecho mal, él se arrepintió. Pero, aunque se arrepintió y le pidió perdón a Dios y fue perdonado, ese pecado trajo unas consecuencias. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Él murió. Por eso ese niño, a consecuencia del pecado de sus padres, realmente él falleció. Y tenemos que ver que la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra cómo realmente vienen enfermedades, situaciones a consecuencia de los pecados de los antepasados. Pero no solo de los antepasados, también pecados de acciones. Al ser pecadores, la gente comete pecado, ¿verdad? De acciones continuamente. Y esos pecados, pues también pueden ser a veces origen de enfermedades. En Segunda de Reyes 5:27 es el pasaje donde este general sirio Naamán pues va a Eliseo. ¿Por qué? Porque él era leproso, era un general sirio muy importante, pero debajo de su armadura se escondía un gran problema. Era leproso. Eso nos habla de las personas separadas de Dios, ¿verdad? Dan una imagen que todo va bien, que todo es muy bonito, pero dentro la realidad es distinta, ¿verdad? Están totalmente con esa lepra, con esa muerte espiritual. Pero pudo creer que realmente el Dios de Israel era el Dios verdadero y fue allí buscando ayuda desesperado a Eliseo. Eliseo lo hizo que se metiera 7 veces en el Jordán, y aunque al principio se rehusó, al final lo hizo y Dios obró, le dio sanidad. Su piel quedó como la de un bebito, le quitó toda la lepra, él creyó en Jesucristo y estaba tan agradecido Naamán que quería darle grandes tesoros, grandes cosas valiosas a Eliseo, pero Eliseo le dijo que eso era la obra de Dios. No hay que pagar por las cosas de Dios. Hizo muy bien Eliseo, es lo correcto, ¿verdad? Por las cosas de Dios no hay que pagar, es solo por gracia. Por eso, cuando se marchó Giezi, que era el siervo de Eliseo, él no se quedó contento, ¿verdad? Y por un engaño salió detrás de Eliseo, le dijo una mentira para que le diera la plata para él. Y luego, escondidamente, la escondió debajo de un árbol y llegó allí a casa de Eliseo como si nada. Pero Dios ya le había hablado a Eliseo y él sabía lo que había hecho. Por eso, como consecuencia de ese pecado, realmente la lepra que recibió sanidad Naamán, esa lepra vino sobre la vida de Giezi y toda su familia, y así fue, en el momento quedó leproso. Por eso, a consecuencia del pecado de acciones, hay veces que pueden venir enfermedades, nos lo muestra la palabra de Dios. Hay enfermedades que Dios permite en nuestras vidas con un propósito. Él es soberano y Él utiliza a veces una enfermedad porque tiene un propósito más elevado. Quiere hacer algo a través de esa enfermedad. Por eso el mismo Pablo, como dice en 2 de Corintios 12:7, y para que la grandeza de sus revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios permitió que tuviera esa enfermedad Pablo. Él había orado como 3 veces, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad. Y para que Pablo, que fue utilizado de esa manera tan tremenda por Dios, para que no se subiera
su orgullo, su soberbia demasiado alto, ¿verdad? Pues él permitió esa enfermedad para que él se diera cuenta que él no era nada, que la obra era de Dios, que la gloria solo le pertenece a Dios. Por eso él ciertamente en todo momento a través de esa enfermedad se daba cuenta que él no era nada, que era débil, que era humano y que toda la obra la hacía Dios. Por eso a través de su debilidad el Señor se fortalecía, lo fortalecía grandemente, el Señor obraba grandemente. Por eso esa enfermedad tenía un propósito. Y hay enfermedades, también nos muestra la palabra, que son a causa de Satanás o de espíritus inmundos. En concreto, en el pasaje de hoy, esa mujer encorvada, que estaba ahí doblada, no se podía levantar durante 18 años, dice que tenía un espíritu de enfermedad. Y también en el versículo 15 nos habla que Satanás había atado a esa mujer 18 años. La tenía atada totalmente. Era un gran sufrimiento para ella. Por eso, todas esas enfermedades que nos muestra solo la palabra de Dios, a veces la gente intentando solucionarla, realmente están buscando una sanidad que es incorrecta. ¿Por qué? Porque con la medicina, si es una enfermedad de origen espiritual, como esta mujer, la medicina no le puede dar verdadera respuesta. Igual en el momento se siente mejor, ¿verdad? Pero no le va a dar verdadera respuesta. Imagínense que en nuestra casa pues se rompe una tubería y se inunda, hay una inundación de agua. Pues estamos quitando el agua, ¿verdad? Y la conseguimos quitar y se seca. Pero realmente eso no es solucionar el problema. Eso es, de momento, pues vas quitándolo de fuera, pero hasta que no estén cambiando o tapando ese agujero de la tubería, volverá a pasar continuamente y cada vez será peor. Pues la medicina es lo mismo. Si el problema es de origen espiritual, te puede aliviar algo temporal, pero tu verdadero problema no puede llegar porque es espiritual. Por eso al final incluso la medicina le puede traer efectos secundarios y ponerse enfermo de otras cosas. Tampoco físicamente, aunque uno se esfuerce, haga deporte, que es algo buenísimo, no puedes estar dando o teniendo esa verdadera sanidad porque es de origen espiritual. Ni tampoco a través de las religiones. Mucha gente desesperada cuando se pone enferma, bueno, van corriendo con todo su buen corazón para intentar recibir sanidad. Esta mujer era religiosa. Ella estaba, cuando fue sanada en la sinagoga, estaba yendo a la iglesia, pero no tenía respuesta. Durante 18 años no había podido tener respuesta a través de la religión. Yo me acuerdo, aquí en Corea, pues una vez me invitaron a viajar a visitar un templo budista que normalmente son muy antiguos y están arriba de las montañas en parajes muy bonitos y a veces se visitan por turismo, ¿no? Y al llegar allí, pues me senté y había una figura inmensa de Buda y la gente, muchos subían para hacer idolatría, porque tenían problemas, ¿no? Y hay gente que estaba enferma y subía toda esa montaña como si de esa manera fuera un esfuerzo, ¿no? Para agradar a su ídolo y luego al llegar ellos hacen 108 inclinaciones, totalmente tendidos en el suelo, se vuelven a levantar. O sea, subiendo esa montaña y haciendo esas 108 inclinaciones es un esfuerzo impresionante, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hace la gente? Porque piensa, le han enseñado que eso le va a dar sanidad. Lo hacen de buen corazón, pero engañados, ¿verdad? Y yo me acuerdo que esa persona estaba ahí haciendo esas 108 inclinaciones y pensaba, ¿qué problema tendrá esta persona? ¿Qué enfermedad tendrá? ¿Por qué está esforzándose tanto para recibir sanidad? Y lo peor es que sin darse cuenta todavía le va a ir peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios aborrece la idolatría. Por eso pude orar por él, para que Dios obre en su vida y pueda conocer a Jesucristo, que es la verdadera sanidad. Pero mucha gente
intenta recibir respuesta a través de los ídolos, a través de la religión, que es el esfuerzo humano, pero no puede tener ningún valor lo que hagamos para poder sanarnos, para poder darnos esa sanidad espiritual. Tampoco las supersticiones. Eso es algo que está lleno en todos los países. Están los magos, los adivinos, los curanderos. Está lleno también, es algo globalizado, ¿verdad? ¿Por qué están? Porque la gente va. Y muchos van buscando sanidad a sus vidas. Yo me acuerdo, antes de conocer el Evangelio, pues me sentía muy cargado y a través de mi abuela, pues fui a una curandera, con toda la ignorancia del mundo, ¿verdad? Yo la verdad no creía mucho, pero bueno, por probar, pensaba que no era nada malo. Y llegué allí y había una señora, que era la curandera, que era muy simpática, una mujer muy amable, ya de edad, muy simpática. Y la verdad que había, bueno, muchísima gente esperando para que le atendiera. De verdad estaba lleno siempre. Y yo pude entrar y la mujer pues empezó a hacer sus oraciones, sus cosas. Y la verdad que sentí como una paz, me acuerdo perfectamente. Y cuando salí de ahí me sentía como aliviado, ¿verdad? Pero no pasó una semana y me sentía muchísimo peor que cuando había ido. Fue peor totalmente. Porque realmente, a través de esas cosas, uno no tiene verdadera respuesta. Puede tener una respuesta pasajera, porque viene de un poder limitado de Satanás, pero al final, como es algo que Dios aborrece, te vienen problemas todavía, desastres, todavía una situación más difícil. Por eso, esa sanidad que busca la gente por ignorancia es incorrecta. No solo no te da verdadera sanidad, sino que todavía empeora tu situación. Solo la palabra de Dios nos da cuál es la manera, cuál es la verdadera sanidad. Y es el centro, el núcleo de la Biblia. Jesús vino a salvarnos. ¿De qué? También de toda enfermedad. Porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Por eso Dios solo da una respuesta. Solo una. Porque es suficiente, es completa, es verdadera solución. Y tenemos que estar creyendo la manera de Dios. Jesús vino a salvarnos totalmente. Para ello, Él cumplió en la cruz esos 3 oficios como Cristo. Como estábamos en desastres, como ese verdadero sacerdote vino y nos sacó de todo desastre, de toda maldición, de todo pecado. Como estábamos totalmente bajo el poder de Satanás, Él, como el verdadero rey, en la cruz venció a Satanás, quebrantó las obras del diablo. Y como estábamos separados de Dios, Él, como ese verdadero profeta, cambió totalmente nuestro destino y nos abrió el camino para regresar a Dios. Por eso Jesús el Cristo, ¿qué dijo en la cruz en Juan 19:30? Consumado es. Ya está todo cumplido perfectamente. Por eso cuando creemos en Jesús el Cristo como nuestro Señor y Salvador y a través de la fe lo recibimos en nuestras vidas, ahí comienza esa verdadera sanidad. Porque sanamos primeramente espiritualmente. De estar muertos espirituales empezamos a tener la vida eterna porque el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Nos convertimos en hijos de Dios. Esa es la verdadera sanidad, la sanidad fundamental, la sanidad de ese problema espiritual, que es ese pecado original. Y en ese momento podemos estar teniendo sanidad también de nuestros pensamientos, sanidad de nuestras emociones, nuestras heridas, incluso sanidad física. Esta mujer, 18 años, estaba encorvada, mirando al suelo, no se podía enderezar. Tenía sufrimiento, como hemos dicho, no solo físico, que era grande, sino también a nivel de relaciones emocionales, a través de la sociedad, graves problemas incluso económicos. Pero el Señor fue a por ella. Y por su gracia Dios un día vino a nuestras vidas. ¿Y a qué fue el Señor? A sanarla. Por eso en el versículo 12 dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y poniendo sus manos en ella, se enderezó. Jesús el Cristo es la verdadera sanidad, es el verdadero sanador. Lo que ningún hombre podía sanar, solo Jesús el Cristo
realmente dio sanidad, la sanidad verdadera a esa mujer, primeramente espiritual, pero incluso sanidad física, porque el Evangelio es completo, es respuesta para todas las situaciones, porque Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Por eso, en primer lugar, para recibir esa sanidad verdadera, si una persona está separada de Dios, tiene que conocer que Jesús es el Cristo, tiene que recibirlo en su vida a través de la fe. En ese momento pasa de muerte a vida, de maldición a bendición, se convierte en hijo de Dios. Puede tener sanidad espiritual, fundamental, lo más importante. Si la persona que está enferma es una persona que ya es salva, en ese momento tiene que estar arrepintiéndose si está en pecado, pidiendo perdón por el pecado. Dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando, como hijos de Dios, pecamos, hay que pedir perdón, nos arrepentimos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye, ¿verdad? Y hay que pedirle perdón al Señor, pero con esa seguridad que a través del nombre de Jesucristo somos perdonados, a través de su obra, y limpiados de toda maldad. Ese es el principio de la sanidad para las personas salvas que están teniendo enfermedades a consecuencia de pecados. Por supuesto, si esa persona recibe sanidad, algo muy importante es cambiar el ambiente. Es muy importante. Yo recuerdo personas que estábamos ayudando que tenían adicción a las drogas y la verdad, humanamente, no había manera de poder sacarlos de ahí, ¿verdad? Pero por supuesto no hay nada imposible para Dios. Por eso, esas personas que les compartíamos el Evangelio, los que Dios tenía preparados podían recibir el Evangelio y a través de hacer ese tiempo de entrenamiento en sus vidas, concentrándose en la palabra, pues podían tener respuesta, podían ser liberados de esa adicción. Y algo muy importante para que ellos pudieran continuar con esa sanidad era sacarlos del ambiente. ¿Por qué? Durante toda su vida vivían quizás en barrios, tenían sus amigos de toda la vida, ¿verdad? Que pues estaban totalmente con esos problemas. Por eso si ellos, aunque fueran sanados, si los volvíamos a meter en ese ambiente con las amistades, con los mismos problemas en sus casas, ¿qué ocurría? Que al final volvían a recaer. Por eso parte de la sanidad es poder ayudarles a salir de ese ambiente para que realmente puedan estar continuando con esa sanidad y esa sanidad sea un testimonio, sea una plataforma para que puedan salvar a otros. Personas que estaban con ese tipo de adicciones. Por eso, una vez han recibido esa sanidad espiritual, por supuesto, también hay enfermedades que tenemos que estar haciendo caso a los doctores. Son muy importantes y están haciendo una labor muy importante que Dios también obra a través de esas medicinas, ¿verdad?, que están aplicando de manera correcta. Pero primeramente tiene que ser esa sanidad espiritual. ¿Cómo podemos continuar? Muy importante, esas personas que han recibido la sanidad tienen que estar teniendo victoria en el culto. Génesis 1:27 nos muestra claramente que el principio de la creación para el ser humano es para estar enfocados en Dios, concentrados en Dios. Hemos sido creados para eso. Por eso tenemos que ayudar a que podamos tener todos los días, aunque sean 10 minutos, un tiempo de concentración, donde primordialmente estemos tomando la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y vida. Vemos en Ezequiel 37, cuando el profeta fue llevado por Dios a ese valle de huesos secos y secos en gran manera, Dios le dijo que profetizara, ¿verdad?, que diera la palabra, y a través de esa palabra, a través del Espíritu, esos huesos secos y secos en gran manera empezaron a ser restaurados. Se levantó un grandísimo ejército, ¿verdad? Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso tenemos que ayudar
que en ese tiempo de concentración ellos puedan estar meditando profundamente en la palabra, memorizándola, transcribiéndola, incluso leyéndola en voz alta. ¿Por qué? Porque en ese estado, al principio es difícil concentrarse. Uno se pone como mucho delante de la Biblia, pero los pensamientos no te dejan, ¿verdad? Por eso, si uno lee en voz alta, pues está diciéndolo con su boca, está escuchándolo y está pensándolo. Y de esa manera se está grabando en sus vidas. Es muy importante, y grabar la palabra realmente es el principio de la sanidad. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La palabra, ¿qué es la verdad? Si entra, ¿qué es lo que sale? La mentira. Y la palabra es la luz. Si entra la luz, ¿qué sale? La oscuridad. Es algo muy, muy obvio, ¿verdad? Por eso es algo de gran bendición que tenemos que estar experimentando cada uno de nosotros para poder tener esa verdadera sanidad. Y no solo la palabra. También, muy importante, que estemos haciendo esa oración correcta. A veces, sin darnos cuenta, las oraciones son oraciones solo por nuestros problemas, por nuestras crisis. Y no es que sea malo, pero sin darnos cuenta, nos pasamos todo el día pensando en problemas, en crisis, y luego el tiempo que oramos, todavía en el tiempo que oramos estamos igual, ¿verdad? Pensando en el problema, en la crisis. Por eso la oración correcta tiene que ser distinta. No una oración por los problemas, por las crisis. En esa oración tenemos que estar teniendo dos títulos muy importantes, como oraban los peregrinos. En primer lugar, que el Señor nos llene con el Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Ya Cristo ha consumado todo, somos hijos de Dios. Ahora lo más importante, que seamos cumbres espirituales. Por eso, que oren así: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Eso es lo primero. Y luego, que el poder de tu Espíritu Santo a través de mí esté obrando en el lugar que estoy, en mi campo, con las personas que me encuentro. Esa oración, si estamos concentrándonos 10 minutos tomando la palabra, y si de verdad podemos estar disfrutando esa oración tan sencilla, Dios va a levantar grandes obras, va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Vamos a poder disfrutar esa verdadera sanidad. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Y que donde estoy, los encuentros que tengo, los campos donde voy, que el poder de tu Espíritu Santo obre, que tu reino se establezca. Y que la gente pueda conocer el Evangelio a través de mi vida. Eso es lo que tenemos que orar tranquilamente. Y es la oración que tenían estos peregrinos que vemos a través de la historia de la Iglesia, que fueron utilizados grandemente por Dios. De esa manera Dios va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual y nos vamos a levantar como testigos. Esta mujer, 18 años encorvada, 18 años sufriendo y haciendo sufrir a los suyos sin darse cuenta, 18 años sin tener realmente una visión para su vida, pero en ese tiempo que el Señor por su gracia fue a ella, el Señor la sanó. Al creer en Jesús el Cristo pudo experimentar esa verdadera sanidad. Y realmente el versículo 13, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Dice la palabra: y glorificaba a Dios. Porque nuestras vidas son para eso, para glorificar a Dios cada día. Pero a veces, por no tener esa sanidad, estamos siendo engañados continuamente, sufriendo, quejándonos, engañados. Así, sin darnos cuenta, no glorificamos a Dios, ¿verdad? El evangelismo no funciona a través de nuestras vidas. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Él ha consumado todo. Nosotros, por su gracia, somos sus hijos. Ya tenemos todas las bendiciones en Cristo. En Él estamos completos. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Por eso, que puedan restaurar esa sanidad, los que están enfermos y los que no, que estén restaurando ese poder espiritual para levantarse como doctores espirituales en sus campos, que puedan orar esos 10 minutos de concentración, que puedan recibir esa llenura del Espíritu Santo y que a través de ustedes en cada campo que estén, el poder del Espíritu Santo se esté manifestando
esa oración de 10 minutos llegará un momento que serán 24 horas. Vamos a estar conectados en esa oración 24 horas. Y ciertamente Dios nos va a levantar como testigos. Por eso, como David, por la mañana, Salmo 5:3, él hacía esa oración profunda. Por la noche antes de dormir, Salmo 17:3, oración concentrada. Durante todo el día, 24 horas, hacía la oración continua, 24 horas. Y Dios lo utilizó grandemente a pesar de graves dificultades que enfrentó. A través de David, muchas personas fueron sanadas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan experimentar esta verdadera sanidad. Que puedan tomar esta palabra y experimentar esa verdadera sanidad. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Que podamos restaurar esa oración correcta cada día. Que nos llenes con tu Espíritu Santo y que el poder de tu Espíritu Santo obre en cada lugar que estamos. Que la oscuridad sea quebrantada, que tu reino se establezca. Padre, bendice cada una de las familias que representamos, quebranta el poder de la oscuridad en ellas. Levanta cada uno de los países hispanos en el nombre de Jesucristo. Que estés levantando a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para la evangelización del mundo. Y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Recibe toda la gloria, Señor. Lloramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios les ha llamado como doctores espirituales. Muchísimas personas, desgraciadamente, están sufriendo en enfermedades, muchas de ellas de origen espiritual. Solo Jesús el Cristo es la verdadera respuesta, el verdadero sanador. Por eso, primeramente, que sigan disfrutando de Cristo, de esa plenitud del Espíritu Santo, y que cada día la luz de Cristo alumbre a través de ustedes en cada campo, en cada encuentro, que a través de ustedes esas personas enfermas, conociendo a Cristo, puedan recibir esa verdadera sanidad. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la noche, tendremos ese culto de oración, un tiempo para dar la palabra, pero también para orar juntos de manera práctica. Les pido que estén orando para que el Señor nos guíe en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.